Bienvenidos una vez más a su canal de confianza, el lugar donde desmenuzamos los dramas turcos como si fueran un exquisito baklava. Aquí estoy yo lista y preparada, con una taza de té bien cargada, para contarles todo, absolutamente todo, sobre el salseo que está sacudiendo el mundo del espectáculo turco. Y hoy, mis queridos, vamos a hablar de una pareja que pensábamos que era indestructible, una pareja que creíamos que su amor era más fuerte que 1000 telenovelas juntas. Así es, vamos a hablar de Burak Özçivit y Neslihan Atagül. Prepárense porque lo que les voy a contar hoy es digno de un culebrón de esos que te dejan pegado al sofá. Hay rumores, hay filtraciones, hay giros inesperados que ni el mejor guionista de Hollywood podría haber imaginado. ¿Están listos para sumergirse en este drama? Porque yo sí. Pero antes de que empecemos con el chisme jugoso, no olviden darle un buen like a este vídeo, suscribirse al canal si aún no lo han hecho, y activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos nuevo contenido. No querrán perderse ni un solo detalle de todo lo que tenemos preparado para ustedes. Además, su suscripción nos ayuda un montón a seguir creando contenido para ustedes, así que muchísimas gracias por su apoyo. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. Burak y Neslihan, la pareja dorada de Turquía. ¿Recuerdan cuando nos derretimos con su amor en Kara Sevda? ¿Cuándo nos emocionamos con su boda de ensueño? Parecía que vivían un cuento de hadas, pero como bien dicen, no todo lo que brilla es oro. Desde hace algunas semanas, los rumores sobre una posible crisis matrimonial han ido creciendo como la espuma. Al principio muchos los descartamos como simples habladurías de internet, como el típico, se pelearon porque uno dejó la tapa del dentífrico abierta. Pero poco a poco las piezas del rompecabezas han empezado a encajar y la verdad, mis queridos, es que la situación parece ser mucho más complicada de lo que imaginábamos. ¿De dónde vienen estos rumores? Bueno, para empezar, Burak y Neslihan, que solían ser inseparables en las redes sociales, han dejado de publicar fotos juntos. Sus apariciones públicas se han vuelto esporádicas y cuando los fotógrafos logran captarlos juntos, su lenguaje corporal no es precisamente el de una pareja enamorada. Las sonrisas forzadas, las miradas esquivas y una notable falta de contacto físico han encendido todas las alarmas. Pero eso no es todo. Fuentes cercanas a la pareja han revelado que Burak y Neslihan estarían viviendo separados desde hace algún tiempo. Al parecer, las diferencias irreconciliables habrían llevado a la pareja a tomar esta drástica decisión, al menos de manera temporal. Esta separación, según estas fuentes, no es una simple necesidad de espacio, sino una decisión meditada y dolorosa, tomada tras meses de intentos fallidos por solucionar los problemas. ¿Y cuáles son esas diferencias irreconciliables? Aquí es donde la cosa se pone aún más interesante. Los rumores apuntan a que los problemas comenzaron debido a las apretadas agendas de ambos. Burak, con su carrera en ascenso y sus constantes proyectos cinematográficos y televisivos, apenas tiene tiempo para respirar. Neslihan, por su parte, también está enfocada en su carrera como actriz y embajadora de diversas marcas. Esta falta de tiempo para compartir juntos, para conectar como pareja, habría desgastado la relación. Se dice que las largas jornadas de rodaje, los viajes constantes y las exigencias de sus respectivos trabajos han creado una distancia física y emocional entre ellos. Las cenas románticas, los fines de semana juntos y las pequeñas muestras de cariño que antes eran habituales en su día a día, se han convertido en recuerdos lejanos. La comunicación, que es la base de cualquier relación, se ha visto afectada, generando malentendidos y resentimientos. Pero como siempre en todo buen drama que se precie, no puede faltar un tercero en discordia. Y aquí es donde entra en escena, agárrense fuerte, una guapísima actriz turca cuyo nombre no voy a mencionar para evitar problemas legales, pero cuyas iniciales son FE. Se rumorea que Burak habría desarrollado una estrecha amistad con esta actriz durante el rodaje de su última película. Una amistad que, según algunos, habría ido más allá de lo profesional. Los rumores sobre esta amistad especial comenzaron a circular en los sets de filmación, donde se dice que Burak y FE compartían largas conversaciones, risas y gestos de complicidad. Algunos testigos afirman haberlos visto cenando juntos en restaurantes locales, lejos de las cámaras y la atención mediática. Aunque no hay pruebas contundentes de una infidelidad, la cercanía entre Burak y FE ha generado una gran controversia y ha alimentado las especulaciones sobre un posible romance. Obviamente hasta ahora, todo esto son solo rumores y especulaciones. Ni Burak ni Neslihan han confirmado ni desmentido nada.
Pero como bien sabemos, donde el río suena, agua lleva. Y la verdad es que la cantidad de indicios que apuntan a una crisis matrimonial es cada vez mayor. La prensa turca, siempre al acecho, ha seguido de cerca los movimientos de la pareja, analizando cada gesto, cada mirada, cada palabra. Los tabloides han publicado fotos de Burak y Neslihan con rostros serios y distantes, alimentando aún más la incertidumbre sobre su futuro como pareja. Pero aquí viene el giro inesperado del que les hablaba al principio. Hace tan solo unos días, saltó la noticia de que Burak y Neslihan estarían considerando asistir a terapia de pareja. Sí, lo oyeron bien. Parece que, a pesar de todo, la pareja no quiere tirar la toalla y está dispuesta a luchar por su matrimonio. Esta decisión, según fuentes cercanas a la pareja, ha sido impulsada por el deseo de salvar su familia y proteger a su hijo Karan, a quien ambos adoran. Esta noticia obviamente ha generado todo tipo de reacciones en las redes sociales. Algunos fans celebran la decisión de la pareja de intentar salvar su relación, mientras que otros se muestran escépticos y creen que el daño ya está hecho. Los más optimistas ven la terapia de pareja como una señal de esperanza, una oportunidad para que Burak y Neslihan reconecten, superen sus diferencias y fortalezcan su amor. Los más pesimistas, en cambio, creen que la terapia solo servirá para prolongar lo inevitable y que la relación está condenada al fracaso. Personalmente creo que es admirable que Burak y Neslihan estén dispuestos a buscar ayuda profesional. La terapia de pareja puede ser una herramienta muy útil para superar los problemas y fortalecer la relación. Pero al final todo dependerá de su voluntad y de su capacidad para perdonar y reconstruir la confianza. La terapia en sí misma no es una solución mágica. Requiere compromiso, honestidad y un gran esfuerzo por parte de ambos miembros de la pareja. Según los expertos en relaciones, la terapia de pareja puede ayudar a identificar los patrones de comunicación negativos, a resolver conflictos de manera constructiva y a recuperar la intimidad y la conexión emocional. También puede ser útil para abordar problemas específicos, como la infidelidad, los problemas económicos o las diferencias en la crianza de los hijos. Sin embargo, la terapia solo funciona si ambas partes están dispuestas a participar activamente y a trabajar en conjunto para mejorar la relación. Solo el tiempo dirá si Burak y Neslihan logran superar esta crisis y volver a ser la pareja que todos admirábamos. Lo que sí es seguro es que este drama nos va a tener pegados a la pantalla durante las próximas semanas. Y aquí estaré yo para contarles todos los detalles. Estaré investigando a fondo, contactando a mis fuentes y analizando cada nueva información que surja para mantenerlos al tanto de todo lo que está sucediendo. Además de los rumores de crisis, la supuesta tercera en discordia y la terapia de pareja, también hay otros factores que podrían estar influyendo en la relación de Burak y Neslihan. Por ejemplo, la presión mediática a la que están sometidos constantemente, las expectativas del público y las exigencias de sus respectivos trabajos podrían estar afectando su vida personal y su matrimonio. Es importante recordar que Burak y Neslihan son seres humanos, con sus propias fortalezas y debilidades. Como cualquier pareja, pueden enfrentar desafíos y dificultades en su relación. Lo que los diferencia del resto de las parejas es que su vida privada está constantemente expuesta al escrutinio público, lo que hace que cualquier problema se magnifique y se convierta en un tema de interés nacional. Así que, para recapitular un poco, lo que tenemos es rumores de crisis matrimonial, distanciamiento en redes sociales, apariciones públicas tensas, supuesta separación, un posible tercero en discordia y, como rayo de esperanza, la noticia de que la pareja estaría considerando la terapia de pareja. Un auténtico culebrón turco. Un drama digno de las mejores telenovelas. Y lo mejor de todo es que todavía no sabemos cómo va a terminar. Espero que hayan disfrutado de este chisme jugoso tanto como yo. Gracias por acompañarme una vez más en este recorrido por el mundo del espectáculo turco. Recuerden que este es su canal de confianza, el lugar donde les contamos la verdad, sin filtros y sin tapujos. Y no olviden que detrás de cada rumor, detrás de cada especulación, hay personas reales, con sentimientos y emociones. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Creen que Burak y Neslihan lograrán superar esta crisis? ¿O creen que su relación está destinada al fracaso? ¿Qué papel creen que juega la fama y la presión mediática en su relación? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus teorías y opiniones. Sus comentarios son muy importantes para mí y siempre los tengo en cuenta para mejorar el contenido del canal.
Y por último pero no menos importante, recuerden darle un like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos chismosos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdennos a seguir creciendo y a traerles más contenido como este. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir investigando, informando y entreteniendo. Muchísimas gracias por su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, chismosos. Y recuerden, la vida es un culebrón, pero con un poco de chisme se hace más llevadera. Besos y abrazos para todos.